Acá ya tengo los ejercicios que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a iniciar con retención en la fuente. Hoy y la próxima clase. La próxima clase acabamos, seguimos con IVA, luego con ICA y terminamos en renta. ¿Listo? Para que empecemos desde el impuesto menor y vamos ascendiendo como tal. O de los impuestos básicos y vamos subiendo como tal. Creo que acá en este grupo me preguntaron por régimen especial. Lo vamos a trabajar en una clase aparte. Bueno, voy a abrir por acá un Excel para trabajar los ejercicios del día de hoy. Bueno, ¿y qué trato vamos a hacer para la ACA? 1. Resulta que yo les voy a hacer el ejercicio en este momento acá. Para que esa parte no me quede en blanco, yo les voy a montar ese ejercicio en la plataforma y ustedes lo que van a hacer es simplemente descargarlo y subirlo. Y ya, para que me quede esa parte y la abarque. ¿Qué quiero decir con abarcar? Que no me quede vacío ese espacio. ¿Listo? Espérenme acá. Abro el archivo de Excel y punto a punto les voy a explicar desde la parte fiscal, auditoría y contable qué se debe tener en cuenta para auditar como tal la retención en la fuente. Y vamos a entrar a ver materia netamente tributaria. ¿Listo? Entonces por acá me voy a traer, hoy no vamos a hacer contabilizaciones. ¿Listo? No vamos a hacer contabilizaciones. Lo que vamos a hacer lo vamos a manejar de una forma un poco más, ¿cómo lo podríamos llamar? Dinámica. A ver. Entonces por acá tengo mi primer punto. Voy a traer acá. Y para esto voy a descargar también la tabla de retención en la fuente, que la necesita o la necesitamos. Yo creo que ya salió la tabla de retención para el siguiente año. No la he buscado, pero creo que ya debe haber salido. Y se las voy a dejar también en la plataforma. ¿Listo? Para que la tengan ahí presente. Por allá al final vamos a hacer un ejercicio de declaración de renta persona natural para que sepan más bien cómo auditar la renta de persona natural, qué documentos solicitar y en qué se deben de fijar al momento de evaluar como tal. A ver, esperen, abro la tabla de retención. Espérenme que cargue para comenzar. Listo. Bueno, entonces, vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer entonces con este ejercicio? Vamos a hacer lo siguiente. Primero, el ejercicio está enfocado ¿a qué? A que Néstor Bravo S.A. régimen común recibe factura y honorarios del abogado Juan Pérez, persona jurídica, por la constitución de la compañía por valor de 12.650.000 más IVA. Entonces, ¿yo qué necesito? Dejar acá. Uno, la base. ¿Cuál va a ser mi base? 12.650.000. Acá. Listo. Luego de la base viene un IVA. Ese IVA tiene una tarifa general del 19%. Lo voy a hacer desde el punto de Néstor Bravo. Como Néstor Bravo está recibiendo esa factura, ¿eso qué quiere decir? Que tiene un IVA descontable. Estos conceptos se los voy a explicar porque van a venir más adelante en los ejercicios que vamos a realizar.
da un 19%. Y resulta que eso me da un total acá, de 12.650.000 más 2.403.500. Viene la segunda parte y la más importante. Dice, Néstor Bravo, régimen común, recibe factura del abogado Juan Pérez, persona jurídica por la constitución de la compañía. Como es de régimen común la persona jurídica, entonces existe una retención en la fuente por honorarios. Ojo, acá es donde viene el primer punto que ustedes tienen que entrar a auditar. El concepto de honorarios y servicios se confunde mucho como tal. El honorario es el intelectual. ¿Qué quiero decir con el intelectual? El prestado por un médico, un contador, un abogado, como una asesoría como tal. Mientras que el servicio es más clasificado como lo operativo. Les coloco este caso. El arquitecto hace los planos para la construcción de un edificio. Se le hace una retención en la fuente por honorarios. Mientras que el ingeniero civil va a participar en la construcción como tal del edificio. A él no serían honorarios, sino que sería una retención en la fuente por servicio. Se podría clasificar así. En este caso, entonces, recuerden que los honorarios tienen dos tarifas, como tal, del 10 y el 11%. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de honorarios y comisiones, cuando el beneficiario del pago sea una persona jurídica o asimilada, la base es desde el 1% y tengo una tarifa del 11%. Y por otro lado, tenemos que los honorarios y comisiones, cuando el beneficiario del pago sea una persona natural no declarante, será del 11% cuando los contratos se firmen en el año acabable o que la suma de los ingresos con el agente retenedor sumen 3.300 VTs. Listo. Entonces, según esto, vamos a aplicar una tarifa del 11%. La voy a dejar acá, 11%. Dime. Me saludaron. Vale, Andrés. Cuando quieras puedes abrir el micrófono. Tenemos ya la retención en la fuente y ya sabemos que el RT IVA no me va a aplicar porque el RT IVA entre ellos mismos no se aplica. O sea que esto tendría un pago. Sobre ese pago voy a calcular el efectivo y la cuenta por pagar del 10% y el resto en 30 días. Entonces, yo que vengo y digo mi total sobre la retención, menos la retención en la fuente. Pregunta. Si ustedes van a realizar una auditoría a la retención en la fuente y van a empezar a validar la base y la retención en la fuente como tal, ¿cuál sería el primer requisito que pedirían para auditar como tal esa transacción que yo declaré? ¿Qué se imagina? ¿El certificado de retención? ¿Cuándo pido el certificado de retención? ¿O para qué? ¿Tú qué te imaginas? El certificado de retención está bien, pero para determinado caso. El certificado de retención lo solicita Juan Pérez para su declaración de renta. ¿Listo? Y para sus demás obligaciones tributarias. Por parte de la empresa, al momento de auditar esta transacción, a ver, requisitos o procedimiento para auditar. 1. Verificar el RUT. ¿Qué verificarían en el RUT? ¿Qué se imaginan? ¿Como el régimen? Exacto, verificar el RUT. ¿Para qué? ¿Cómo se le podríamos colocar? Se revisa más bien, para que no quede como redundante, qué régimen es o qué categoría es. Ejemplo, régimen común o régimen simplificado o gran contribuyente. Dependiendo de ese régimen, entonces uno dice, bueno, la retención en la fuente es correcta. ¿Por qué?
Porque resulta que en algún momento, ¿cómo les digo yo? Se va a presentar la declaración de retención en la fuente. Listo. La elaboramos. Elaboramos el 350. Y la DIAN me requirió y me dijo, uy, qué pena, pero por favor me puede prestar todas las facturas del señor Juan Pérez, porque resulta que usted le hizo una retención en la fuente del 11, lo reportó con una retención en la fuente del 11, y resulta que acontece que él viene siendo persona natural y en todos los momentos está cobrando IVA. O sea que, derivado de esto, en el RUT puedo verificar la categoría. Segundo, verificar la factura. ¿Qué se verifica en una factura primordial? La resolución. Ya la vigencia como tal. Vigencia. Esto es el segundo paso que se audita en una operación como tal, como estas. ¿Listo? Luego, esto podría hacerse antes de la presentación como tal. Verificar el RUT, verificar la factura como tal. ¿Para qué? Para verificar la resolución, vigencia y consecutivo también. Si cumple con todas las características de una factura. Y cumple con todo como tal. El tercer punto que debo tener en cuenta al momento de auditar como tal. Si esa persona es recurrente o no prestando los servicios dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque si esa persona es recurrente prestando los servicios dentro de la empresa, yo ya no le voy a aplicar esta tarifa, sino que inmediatamente paso a salarios y pago su abono en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales obtenidos por las personas que informen que no han contratado o vinculado 2 o más trabajadores asociados a la actividad. Por el artículo 383, que este artículo 383 que me trae una tablita donde a mí me especifica qué retención le puedo aplicar dependiendo del margen de VT que yo verifique. Acá está. Entonces, por ejemplo, si yo estoy entre 0 y 95 VTs, no tengo ninguna retención. De 95 VTs en adelante, sí tengo un determinado tipo de retención. Esta retención se ejecuta de manera semestral. ¿Qué quiere decir? Que yo cada 6 meses actualizo la tarifa. Saco un promedio de los ingresos que la persona tuvo en esos 6 meses anteriores y digo, bueno, ingresos, gastos, deducciones, demás. Miro cuántas VTs me das y donde me dé es la tarifa que yo le sigo aplicando. Y entonces ya no sería esta tarifa del 11, como lo tengo acá, sino que sería una tarifa que se estipula en el artículo 383. Puede ser el 19, el 28, el 33, 35, 37 o 39 en adelante, o en su defecto, el 0%. Entonces tiene sus ventajas. ¿Por qué? Porque yo del 11% de retención puedo aplicar por el artículo 383 un 0% de retención. Acá. Al no superar los 95 VTs, miremos una cosa. Creo que acá me sale el valor de la VT. Si la VT está 38.004 por 95 VTs, me daría 3.610.000, que esa es la base que yo tengo. De ahí en adelante es que yo aplico la retención. Si yo tengo un ingreso o un pago inferior a 3.610.000, no le ejecuto retención. Entonces, miren que para este caso como tal, ¿yo qué procedimiento voy a auditar o qué ejecuto? 1, en esta transacción verifico el RUT. 2, verifico la factura, resolución, vigencia y consecutivo. ¿Por qué? Porque si la resolución está vencida o no está vigente, la factura no se puede recibir dentro de la empresa. Y al no recibirla, no la puedo declarar como tal, porque no es un documento válido para la DIAN. Ojo, tengan presente eso. En determinados momentos uno lo ve como inoficioso,
pero es importante que lo verifiquen como tal. Si ya verificamos el RUT, verificamos la factura, si esa persona es recurrente o no, en los servicios o no prestando los servicios dentro de la entidad. ¿Para qué? Para saber si le hago la retención del 11, el 10 o le aplico la tabla del 383, del artículo 383 del Estatuto Tributario. Como esta persona es como tal una persona jurídica, pues yo no le voy a pedir en el momento indicado la seguridad social. Espérenme un segundo. La seguridad social se solicita cuando es una persona natural. Entonces, miren que ahí son tics para en el momento de que esta retención en la fuente sea declarada en el formulario 350, esto es lo que yo utilizo un procedimiento de auditoría para verificar en el caso de esa transacción. ¿Listo? Que esto sería como un pequeño papel de trabajo. Miremos la segunda transacción. A ver, espérenme que quiero ver esta de acá. Esta me gusta más. Y ya nos devolvemos para la segunda. Y ya les digo por qué me gusta más esta transacción. ¿Por qué me gusta? Porque en este momento resulta que Néstor Bravo sigue siendo el régimen común y le hizo una compra de papelería a la compañía Distrioccidente SAS con X, siendo régimen simplificado por un valor de 13 millones de pesos. O sea que mi base son 13 millones de pesos. ¿Tengo IVA? No tengo IVA. No tengo IVA como tal. Me da un total de 13 millones de pesos. Fue una compra que yo realicé a esa persona. Por 13 millones de pesos me pasa la base de retención. La base de retención en compras es 1.026.000. Para declarantes del 2.5 le aplico la tarifa, para no declarantes del 3.5. Entonces acá vengo y le aplico una retención en la fuente del 3.5. Como el que compra es el que aplica la retención, en este caso yo solo le puedo aplicar retención en la fuente del régimen simplificado, más no le aplico rete IVA. ¿Por qué? Porque el rete IVA solo se aplica cuando el gran contribuyente le compra a un régimen común y el régimen simplificado no factura IVA. Listo. Si ya tenemos claro esto, requisitos para auditar esa transacción. 1, el RUT. Verificar el RUT igual que en el anterior. Miren, no recuerdo el artículo, pero les coloco el caso. En algún momento conocí o participé en una devolución de una solicitud de IVA, de devolución de IVA para una empresa. Hicimos el reporte. Cuando uno hace el reporte, uno tiene que enviar como tal toda la información de la empresa, qué retenciones le aplicaron, las facturas y todo. Y uno marca si es régimen común, régimen simplificado, gran contribuyente, persona natural, persona jurídica. Se marcó como persona jurídica, como este caso que están viendo ahí. Resulta que la DIAN me llamó y me dijo, no le aceptamos la devolución, quedó derogada, no se va a emitir. ¿Por qué? Me llegó el acto administrativo cuando me van mostrando que de X proveedores que yo pasé, me llevé la gran sorpresa de que 3 me facturaron IVA, les pagué, les hice rete fuente, creo que rete IVA en su caso, revisé la factura, decía que era régimen común. Cuando la DIAN me muestra un comunicado, resulta que ellos no son régimen común, eran persona natural, régimen simplificado, y llevaban 5 años como tal, facturando IVA, cobrando IVA, donde ellos no tenían la obligación tributaria. ¿Qué pasó? ¿Dónde fallamos? Nunca verificamos ni solicitamos el RUT de esa persona. Nunca lo solicitamos. Al no solicitarlo, le estábamos haciendo una retención que no era. ¿Por qué? Porque resulta que él se presentaba como una persona jurídica, declarante,
y él era no declarante y estábamos haciéndole una retención del 2.5 en vez de hacer el 3.5. Estábamos perdiendo un punto porcentual en retención. Recuerden que la retención en la fuente que yo como comprador ejecuto, la pago, ¿sí? Y el vendedor la cobra. ¿Listo? ¿Cómo la cobra? Como un saldo a favor, llamémoslo así, o lo cruza y lo utiliza para sus declaraciones tributarias a futuro. Fallamos los mecanismos de inspección de auditoría porque no verificamos la obligación tributaria en el RUT, que eso es lo que se hace. Segundo, nunca como tal se evaluó la factura. Para este caso se debe verificar la factura, o más que la factura, se debe verificar la cuenta de cobro. Que esa cuenta de cobro debe venir un anexo que es la seguridad social. ¿Listo? Acá estamos haciendo tanto la auditoría como para la retención en la fuente como para la renta. Y ya van a ver por qué. Porque resulta que yo a esta persona le voy a pagar 12.545.000. Esa persona a mí me tiene que pasar una planilla de seguridad social sobre el 40% de lo que yo le voy a pagar. Esto por el 40% me da 5.018.000. Y esto por aproximadamente el 33% que creo que me da la carga prestacional de un régimen simplificado persona natural, me da 1.655.000. Resulta que si la persona pasó la seguridad social sobre el 40% del pago que yo le ejecuté y un pago de seguridad social de 1.655.000 o más, igual o más, está bien, tanto para la retención en la fuente. Señora. Profe, me perdí en lo del 40% y 33%. Bueno, resulta que por normatividad tributaria, cuando nosotros tenemos negociaciones con una persona natural, la persona natural me tiene que pasar una planilla de seguridad social, donde la planilla de seguridad social va a pagar salud, pensión, en tu caso ARL, y si no me equivoco, creo que SENA y CBF creo que se puede pagar, y caja de compensación. Pero es dependiendo de los ingresos, ¿verdad? Exacto, ¿qué es este? Este va a ser el ingreso de la persona, 12.545.000. ¿Listo? 12.545. Al ser 12.545, la persona tiene sí o sí que cotizar para mí sobre este valor, 5.018.000. Dime, Jenny. Profe, lo que pasa es que muchas personas naturales que pertenecen a ese régimen pagan la seguridad social sobre el salario mínimo. Listo, pero ya vamos ahí, que ahí es donde, por eso digamos que en la semana no me quedó tiempo y tampoco los molesté, pero créanme que en este momento vamos a ir recuperando lo que es la auditoría tributaria. Me gusta el comentario y ya vamos a ver las consecuencias, ¿listo? Entonces, miren, ¿qué pasa? Esta persona me tiene que pagar seguridad social sobre 5.018.000. ¿Cuánto le da? 1.655.000, que esta sería mi carga prestacional, lo que equivale a todo esto. Aproximadamente, porque me da como un 32, 31.5, no recuerdo cuánto es. Si la persona me pasó la seguridad social cotizando sobre el salario de 5.018.000, es aceptable. ¿Para qué? Para llevarlo en mi renta como una deducción. Si ocurre esto, aplica una deducción en renta. Y en el siguiente caso, resulta que hay una norma donde, yo por acá lo tenía y lo cerré, que si la persona, yo le voy a hacer un pago de 1.000.000 de pesos, resulta que a esta persona le pagué 1.000.000 de pesos, ¿listo? La cuenta de cobro. La retención es del 3.5, el pago no me superó el 1.000.000 de pesos, o sea que la persona no me tiene que pasar a mi seguridad social. ¿Por qué? Porque la norma a él lo exime de pagar seguridad social. Pero ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer en este caso? Enero.
Vamos a decir enero 2023. Para que a la persona no le exijan pagar seguridad social, la persona dice, ay, voy a pasar varias cuentas de cobro de 1 millón de pesos. Ah, bueno, y viene el otro punto. Que la retención en compras está con una base de 1.026.000. O sea que aquí a mí no me aplicaría, siendo el caso de 1 millón de pesos, no me aplicaría una retención. No aplicaría nada. Pero resulta que esta persona se las quiso dar de astuta y que dijo, bueno, como no tengo que pasar seguridad social, a mí no me hacen retención porque no supero la base de compras, entonces yo la factura la voy a dividir en, no sé, en 5. Y eso me da un total de 5 millones de pesos. ¿Qué pasa? Que la empresa está en toda la potestad de decirle al señor, ojo, eso usted me lo pasó en un mes. Resulta que a pesar de que usted me pasó cuentas de cobro de 1 millón de pesos, lo que yo le voy a pagar a usted le suma 5 millones de pesos. O sea que esos 5 millones de pesos yo le voy a hacer una retención del 3.5 porque fue la compra que yo le ejecuté como persona natural y tengo todo el derecho. Entonces, el pago suyo es de 4.825.000 y usted me tiene que pasar la seguridad social sobre 1.930.000. ¿Entendido ese ejemplo? Dale, abran el micrófono. Profe, tengo una pregunta, digamos, si en el mes de noviembre pasó esa cuenta de cobro por 5 millones, eso sería, la planilla de seguridad social sería sobre los ingresos del mes anterior, porque eso es mes vencido. Ahí viene el dilema y te entiendo a lo que vas. Resulta que anteriormente, yo creo que eso lo cambiaron, ¿cuándo fue? 2015, 2016. Para esa época, uno tenía que pasar la seguridad social de ese mes, pero les coloco el ejemplo. A este señor le vamos a pagar 5 millones, pero es que el señor ni siquiera tiene plata, como quien dice, para pasar la seguridad social como tal del mes de enero. Entonces, ¿el señor qué va a hacer? Se me pasa para enero y en enero él ya me tiene que traer la seguridad social, como lo dices tú, un mes vencido, que acá pago la de enero como tal. Creo que es así. Creo que es Sí, así. porque ellos pasarían la planilla de seguridad, pero del mes anterior, o sea, este ingreso Exacto. quedaría, pero para la planilla del mes siguiente. Entonces, ahí te pregunto, en el caso de que el señor a mí no me cotice o no me pase la planilla de seguridad social sobre 1.930.000, ¿eso puede ir a la renta? No, No puede ir a la renta. Entonces, ¿qué hicieron muchas empresas? Que eso trajo un problema enorme. Para hacerle el pago del mes de febrero, tenía que mostrar la planilla del mes de enero sobre 1.930.000 para hacerle el pago. Pero eso ya fue procedimiento estipulado internamente dentro de una empresa. Entonces, miren que en un solo caso estamos viendo cómo auditar la retención en la fuente y adicional a la retención en la fuente estamos evaluando la auditoría en la declaración de renta. ¿Por qué? Porque para la retención en la fuente, uno, si es persona jurídica o persona natural, me indica el porcentaje de la retención. Dos, resulta que como esta persona en el mes de enero se las dio y avispado y me pasó varias cuentas de cobro por 1 millón de pesos, en el momento que yo le fui a hacer el pago, le dije, señor, qué pena, pero resulta que sus pagos a mí me acumulan 5 millones de pesos. Al acumular 5 millones de pesos, quiere decir que yo le tengo que hacer a usted una retención del 3.5 para persona natural. ¿Por qué? Porque pasó la base. Muchas personas no lo van a entender como tal. No lo van a entender, pero es aplicable y eso puede ser política de la empresa, porque cuando ya viene la DIAN y a mí me verifica que yo a este tercero lo reporté con operaciones X en el año, que van a decir, venga, usted lo reportó y usted nunca le hizo retención en la fuente. Sí, por ley, esta persona, porque me pagó 1 millón de pesos, no me tiene que pagar la seguridad social. Pero resulta que al sumar todo es 1 millón de pesos, se le debe exigir la seguridad social y le debo de hacer retención en la fuente. Entonces, ahí es otro punto de la retención en la fuente que yo debo entrar a verificar, que realizo como técnica de auditoría, acá,
Técnicas de auditoría. Una de las técnicas es un muestreo aleatorio. ¿De qué? En este caso, de los pagos que no superen la base de retención. Como no me supera la base de retención, entonces yo voy a coger y voy a analizar los que están por debajo y voy a coger los más representativos. Y al tomar los más representativos, tomo los pagos más representativos o repetitivos. En el año, repetitivos en el mes o en el año. ¿Por qué? Porque ahí yo ya empiezo a verificar y digo, bueno, resulta que este señor no se le hizo retención en la fuente en la primera cuenta de cobro, pero en el mes a este señor yo le estoy haciendo un pago de 5 millones de pesos. Estoy perdiendo una retención en la fuente. ¿Por qué? Porque yo le voy a hacer una retención en la fuente a él que se la tengo que cobrar. Y ustedes no saben el dilema que hay después para cobrar una retención en la fuente. Porque al señor no le va a gustar más adelante que yo le ejecute esa retención. ¿Por qué? Porque no se la hice cuando debía. Y ahí es donde este tipo de personas naturales son las más complicadas para analizar y verificar. Segundo, si este señor, como persona natural, es una persona recurrente, tengo una retención de la fuente por compras del 3.5, pero mira que yo a esta le puedo aplicar el artículo 383. Acá, y lo vamos a mirar. Dice, la retención en la fuente aplica para los pagos gravables efectuados por las personas naturales o jurídicas, las sociedades de hecho, las comunidades organizadas y las sucesiones ilíquidas, originados en la relación laboral o legal y reglamentaria, y los pagos recibidos por concepto de pensiones, jubilación, de sobrevivientes y sobre ingresos laborales. Listo. Resulta que le hago esa retención en la fuente. Del 0, el 19, el 28, 33, si el señor es recurrente en el año. Pero ahí viene el punto. Cuando yo digo recurrente, ¿a qué me refiero? Que se repita en el año X veces. Mucha gente toma que es recurrente por más de 3 o 4 veces en el año. Para mí, un pago recurrente sería, no sé, 15 veces en el año o más. Pero después de que la norma indica, digámoslo así, después de 2, 3 o 4 pagos, ese pago ya es recurrente y ya a la persona no le aplican la retención del 3.5. O sea que, ¿qué pasa en este caso? Que la declaración de retención en la fuente quedó mal presentada, porque esto no era una retención en compra, sino que era una retención ejecutada por el artículo 383, por ingresos laborales grabados, porque eso es un ingreso que yo le estoy pagando es un pago que yo le estoy haciendo a la persona y es un ingreso laboral que le está recibiendo por su labor como tal o por su trabajo. ¿Qué más podemos mirar en una operación con un régimen simplificado? No, yo creo que nomás sería como esto, no recuerdo como que más. Recuerdo como que más. Miremos otro caso. Miremos otro caso que tengamos acá. A ver, utensilios de aseo y cafetería. Este punto 4. Ay, ¿qué se me hizo? En este punto 4, ¿qué pasa? Que resulta que Néstor Bravo regresó, compró, le hizo una oferta económica al proveedor. ¿Y qué pasa? Que en este momento a Olímpica S.A., gran contribuyente, le compró útiles de aseo y cafetería por un valor de 20.450.000. Acá. IVA sí tiene, del 19%. Perdón. $3.885.000. Un total, bueno, no, espérenme que les voy a cambiar este enunciado más bien, que quiero que miremos un enunciado de venta, para que verifiquemos
cómo se hace una auditoría en el momento de realizar una venta. Realiza una compra, realiza el pago acá. Este. Listo. Resulta entonces que Néstor Bravo Régimen Común realiza una venta a un gran contribuyente que es Casa Mágica. ¿Por cuánto? Por las siguientes referencias. Referencia, descripción, cantidad y valor unitario. Un total. Resulta que en referencias tenemos la 123, la 456, la 789 y la 012. Digamos que ya esto es técnica contable. ¿Qué se vendió? Martillos, alicate, esmeril y hombre solo. ¿Qué cantidad? 300, 400, 380 y 580. Valor unitario, 750.000, 995.000, 680.000 y 850.000. Por un total, vamos a mirar cuánto nos dio esa operación. De 1.374 millones. O sea que este es como la base. A esta base le voy a calcular un IVA, que en este caso no es IVA descontable, sino que es IVA generado. Que igual es del 19%. Tengo y digo esto por el 19%, me da 261 millones. Este más este me da un total de pago de 1.635 millones. Le tengo que ejecutar una retefuente en compras. Esa retención en la fuente en compras es para una persona jurídica, que cuando es persona jurídica declarante es del 2.5. 1.374 por el 2.5% me da 34.360.000. Y como el que está haciendo la retención es el gran contribuyente al régimen común, le tengo que hacer un rete IVA. Ese rete IVA es del 15% del IVA generado. Que esto me da un pago, o un total a pagar más bien, o total a recibir, porque fue una venta, de 15 millones, 1.635 que fue inicialmente el pago, menos la retefuente, menos el rete IVA, me da 1.562. Listo. Hasta aquí, digamos que está todo bien, todo organizado, me concuerdan las cifras y pues estoy bien. Estoy bien. Pero ¿qué pasa? Que esa transacción tiene que sufrir una auditoría. Espérame un segundo. Una auditoría, ¿en qué sentido? Uno, aquí sí entra el certificado de retención. ¿Por qué? Porque más que de hablar de la retención en la fuente, acá en este momento ya voy a ingresar a algo que es la renta. En la renta yo tengo que presentar las retenciones que a mí me realizaron como tal. Y en el IVA, o en la retefuente, perdón, el rete IVA que a mí me ejecutaron o que yo ejecuté. ¿Qué pasa? Que cuando vamos a declarar renta, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Solicitar el certificado de retefuente. En ese certificado yo no puedo presentar la declaración de renta como tal. Esa es mi primera auditoría como tal que yo debo ejecutar para verificar este valor como tal, tributariamente. Segundo, si a mí no me dan el certificado, yo realizo una prueba que es una técnica de auditoría que se llama circularización. ¿Qué es circularización? Es enviar una carta a la persona a la que se le vendió,
diciéndole lo siguiente. 1, por favor, infórmeme las operaciones que nosotros presentamos en el año con ustedes. 2, por favor, especifique la base y la retención aplicada. Y 3, por último, indicar el saldo, como se realiza una venta, a pagar que ustedes nos tienen pendiente a nosotros. ¿Qué ejecuto ahí? Tanto en la renta como en la retención en la fuente. 1, que lo que yo voy a declarar me concuerda con lo que el proveedor o la persona a la que yo le vendí es real. 2, que la base y la retención calculada son consistentes. Y 3, que el saldo a pagar que ellos tienen, yo lo tengo por cobrar y lo voy a reportar tanto en exógena como en la renta. ¿Listo? Entonces miren que la exógena, la renta y la retención en la fuente más el IVA van de la mano. Y toda esa información va digitada en la exógena como tal en cada uno de sus formularios. Acá es donde ya viene la solicitud del certificado de retención. Entonces mira que el certificado yo lo solicito es cuando yo vendo como tal. Se lo solicito al comprador. ¿Por qué? Porque yo necesito verificar si la retención que me hizo el comprador es consistente con la normatividad tributaria. Si no es consistente como tal, entonces ahí es donde yo pido una explicación. Venga, ¿por qué usted me está haciendo esa retención? Que para mí no es real, sino que usted me tiene que aplicar X valor como tal, o X porcentaje. Esto sería otra técnica de auditoría. Adicional a esto, también podemos ejecutar, después de recibir la circularización o la carta que enviamos, un recálculo de retenciones. Esto aplica tanto para cuando se compra como cuando se vende. ¿Qué se hace en ese recálculo? Simplemente se solicita el auxiliar de contabilidad y se repite o realiza el mismo cálculo y se determinan diferencias. Esas diferencias yo las puedo hacer antes o después de solicitar la circularización o la carta a la persona que yo le vendí. ¿Por qué? Porque con esa carta yo voy a determinar si aplica, no aplica o si es verídico o no. ¿Por qué? Porque en el momento que yo... dime. Entonces, que yo tengo una pregunta ahí como tal en eso. Lo que pasa es que hay clientes y proveedores que, digamos, aplican una retención mal. Y pues como ya la declararon, le dicen a uno que no la corrigen porque para eso tienen el certificado de retención sobre lo que retuvieron. A ver, es decir, te ejecutaron una retención a ti, ¿listo? Yo te compré a ti y te ejecutaron una retención mal. Resulta que tú vas a llamar a cobrarme y me vas a decir, venga, usted me ejecutó una retención del 15 y era del 10, me va a devolver ese 5% que me falta a mí. O sea que ellos te dicen que no. ¿Por qué te dicen que no? Sí, es eso, que ya lo declararon, entonces que ellos tienen el certificado sobre lo que retuvieron. Ajá. ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Cómo te explico? Llamémoslo así. Desde que yo tenga el certificado, eso es lo que presento en mi declaración de renta a fin de año. O sea que sí es válido esto que desde que tenga el certificado, así la tarifa me la hayan aplicado mal, yo me puedo deducir. Pues, válido no. El deber ser, ¿cuál es? Que en la próxima factura
se cruce La esa retención. corrigieron. Ajá, se cruce. Sí o sí se arregle esa retención. ¿Por qué? Porque ellos ya lo declararon. ¿Cuál es la ventaja de la retención en la fuente? Son 12 periodos, donde lo que yo no declaré en un mes lo puedo declarar en el otro. Lo importante es que a fin de año todo me cruce y el acumulado me dé con contabilidad. Vale, profe, gracias. Entonces, no es el procedimiento más adecuado, pero digámoslo así, que simplemente fue una retención en el año y la persona no te la quiere devolver porque ya la declararon. ¿Qué pasa? Que imagínate ellos cómo van a hacer la corrección. Porque si ellos entran a hacer corrección, a la DIAN les van a preguntar, venga, ¿qué pasó? ¿Por qué va a corregir? Y esa corrección puede acarrear una sanción. No Sí, por eso es que no lo hago. Exacto, por eso es que no lo hacen. Y la manera más fácil de librarse es decir, no, tranquilo, yo le envío el certificado por la retención que yo le ejecuté y que no le pagué. ¿Qué pasa? Que esa retención a ti también te sirve. ¿En qué sentido? Un ejemplo. Vamos a exagerar. Resulta que era una retención de 10 millones y te hicieron 20. Te hicieron 20 como tal. Listo, sí, está mal. Pero ¿qué pasa? Que a ti como dueña de la empresa, en tu renta persona jurídica, te conviene. ¿Por qué? Porque eso va a ser una retención que va a ser como un saldo a favor o te va a descontar o a disminuir el saldo a pagar del impuesto. Porque esa es la idea de las retenciones. Entonces, como tú tienes el certificado emitido por ellos y firmado, ¿qué tienes que hacer como tal? Ajustar la declaración de retención en la fuente. No, bueno, tanto la retención en la fuente no, porque esa fue la retención que a ti te ejecutaron. No, presentarlo simplemente en la renta como tal. Recuerden que cuando uno hace la declaración de renta, no quiere decir que la contabilidad tiene que ser igual a la renta como tal. No, porque hay algo que se llama depuración de renta. ¿Qué es la depuración? Que uno dice, ¿este gasto es deducible o no es deducible? Y muchas veces uno no termina presentando el mismo saldo en renta que en contabilidad. Si se presenta el mismo, tiene que ser una empresa muy juiciosa o no están tomando en cuenta los beneficios o deducciones que uno se puede tomar, como el ICA, el gravamen financiero, no recuerdo de otros en este momento. Entonces, no, esa es la explicación. No te la entregan, ¿por qué? Porque ellos tienen que entrar a corregir la retención y después de corregir una retención tienen que pagar una sanción como tal. Tienen que pagarla. Entonces, bueno, como para finalizar aquí, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Estos puntos, estos 3, 4 puntos que alcanzamos a ver acá, es muy similar a lo que les estaban pidiendo para la retención, para la renta como tal. Solo que acá lo hicimos fue con retención en la fuente. Con retención en la fuente con 3 o 4 ejercicios. ¿Listo? Para la siguiente clase, ¿qué vamos a hacer? Yo no los voy a poner a hacer retenciones. Yo ya les voy a dar las retenciones en un Excel y vamos a diligenciar uno a uno el formulario como tal. ¿Listo? Para que ustedes vean cómo se diligencia, cómo se aproxima, porque en una declaración de retención en la fuente, si acá esto me dio 1.655.885, yo no puedo declarar ese valor. El valor ideal sería 1.656.000. Tendría que hacer un ajuste como tal. Como todo por valor entero. Exacto. Sí, la DIAN no me acepta esos pesitos. Los tengo que ajustar como tal. Que Y esos, toca aproximarlos al valor que más se aproxime después de 500, toca a más y ajá, de menos de 500 a menos. a menos. Ese es otra técnica de auditoría, que eso es otro factor que tienen que revisar en la retención en la fuente, que no se les vaya. Y ya por último, que esté firmada, presentada y declarada en la fecha que es. Esa sería la auditoría. Primero, verificar el RUC de las transacciones presentadas. 2, verificar las facturas de lo que se declaró. 3, verificar si esa persona es recurrente o no, para saber si le aplico la retención normal o por el artículo 383. 4, si esa persona es régimen simplificado, si entregó seguridad social, la cuenta de cobro o el documento equivalente, realizo un muestreo aleatorio por debajo de lo que no me cumpla la base de retención, a ver si están cumpliendo con los requerimientos
específicos para una deducción en renta o si tengo que ejecutarle retención. Y en su debido caso, cuando yo vendo como tal, solicito el certificado de retención en la fuente, realizo una circularización en donde yo pregunto cuánto es el saldo a pagar que tienen, las retenciones que nos ejecutaron y recalculo las retenciones. ¿Listo? Aquí traté de resumirles como tal una pequeña auditoría en la retención en la fuente. Dentro de 8 días, como les digo, van a tener uno. Este lo voy a nombrar acá uno. ¿Listo? Auditoría tributaria. Para que lo suban en la parte de auditoría tributaria, los que no han hecho el ejercicio de retención de la declaración de renta que pide como tal el módulo. ¿Listo? Si ya lo hicieron, súbanlo. Por mí no hay ningún problema, yo se los reviso. Si no, me van a subir este y se los voy a dejar acá. La evaluación. Van a ser 2, 3 preguntas donde les voy a colocar ejercicios, por ejemplo. Requisitos de una factura. Son estos y estos y estos. ¿Verdadero o falso? Ya ustedes dicen, ¿verdadero o falso? Son tres preguntas. Colabórenme con ese que yo ya les coloco la nota de la acá como tal. Ya de aquí en adelante, ¿qué vamos a hacer? Les voy a ir dejando las plantillas en Excel para que ustedes vayan trabajando al mismo ritmo que yo. Esta clase y la siguiente es para que ustedes vean la plantilla, cómo les hago la propuesta. Entonces, un ejemplo. Dentro de 8 días vamos a ver parte de IVA. Les voy a montar la plantilla. Cómo calcular el IVA descontable, el IVA generado y cómo montar la declaración. ¿Listo? Un ejercicio pequeño para que ustedes vean cuándo da saldo a favor, cómo no da saldo a favor y las casillas del formulario y cómo se audita. Terminado, ese sería la acá número 2. ¿Listo? Para que trabajemos al mismo ritmo. Lo vamos a ir trabajando. Entonces aquí ya está. Me falta subirle los videos acá, el video de la semana anterior, que iría acá. Acá iría el de esta semana y ya entraríamos como tal a ver la auditoría de impuestos nacionales y departamentales como tal. Vamos a terminar retención en la fuente y IVA. Y acá vamos a ver, cuando habla de departamentales, el ICA. Para terminar como en una conclusión de que todo tiene que ser coherente, razonable y tener como una directriz para la presentación de la de renta y la exógena. ¿Listo? Entonces, bueno, chicos, voy a detener ya la grabación acá.